Segunda Guerra Mundial y el conflicto de Perú contra Ecuador, contaminación ambiental y el racismo reflejado en la actualidad. Costumbres de las grandes potencias durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias durante la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Alemania, Italia y Japón, adoptaron diversas costumbres y prácticas en respuesta a las necesidades del conflicto. En el ámbito civil, se promovió el racionamiento de alimentos, combustible y otros bienes esenciales para asegurar que los recursos estuvieran disponibles para el esfuerzo bélico. En términos militares, estas naciones desarrollaron una cultura de movilización total, con campañas de propaganda destinadas a mantener la moral y el apoyo público. Las mujeres también asumieron roles previamente ocupados por hombres, trabajando en fábricas y en otras industrias críticas para la guerra. La influencia de las grandes potencias en Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, ejercieron una notable influencia en Latinoamérica. Estados Unidos promovió las políticas como la de buen vecino, buscando asegurar el apoyo de los países latinoamericanos y evitar que estos se alinearan con las potencias del eje. Se firmaron acuerdos de cooperación económica y militar, y muchos países latinoamericanos rompieron relaciones diplomáticas con las naciones del eje y se alinearon con los aliados. Esta influencia también se tradujo en la instalación de bases militares y suministros de materiales de guerra en todos los países latinoamericanos. Efectos de los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todas las costumbres en el mundo y económicamente. Los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvieron un gran impacto significativo en las costumbres y economías mundiales. Se establecieron instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, o más conocido como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, más conocido también como FMI, el Banco Mundial, para fomentar la cooperación global y evitar los futuros conflictos. Económicamente, el Plan Marshall ayudó a construir Europa, promoviendo el crecimiento económico y la estabilidad política. La cultura popular estadounidense influyó en el cine, la música y la moda. También extendió globalmente, influenciando los estilos de vida y los consumos culturales. Impactos ambientales que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y que perduran en la actualidad. La Segunda Guerra Mundial dejó impactos ambientales significativos, muchos de los cuales perduran hasta la actualidad. La destrucción de ecosistemas debido a los bombardeos y batallas, la contaminación por el uso masivo de armas y la industrialización acelerada para la producción bélica, contribuyendo a daños ambientales. Además, el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki dejó un legado de radiación que afectó la salud y el medio ambiente durante décadas. El auge industrial posguerra también contribuyó al aumento de la contaminación y al deterioro ambiental a nivel mundial. Efecto del conflicto contra Ecuador en Perú. El conflicto armado entre Perú y Ecuador en 1941, conocido como la Guerra Peruano-Ecuatoriana, tuvo varios efectos significativos en Perú. Primero, consolidación territorial. Perú logró asegurar el control sobre las áreas disputadas en la región amazónica, lo que aumentó su territorio y fortaleció su posición geopolítica en la región. 2. Nacionalismo y unidad nacional. La victoria en el conflicto promovió un sentimiento de nacionalismo y unidad en el país. La victoria fue vista como una reafirmación de la soberanía peruana, lo cual tuvo un impacto positivo en la moral de la población. 3. Reformas militares. El conflicto resaltó la necesidad de modernizar y fortalecer las Fuerzas Armadas peruanas. Posteriormente se realizaron reformas y adquisiciones de equipos militar para mejorar la capacidad defensiva del país. ¿Qué ocurrió después de que Perú saliera victorioso del conflicto contra Ecuador? Después de la victoria en la guerra de 1941, Perú tomó varias acciones y se vio afectado de diversas maneras. Punto número 1. Protocolo de Río de Janeiro, 29 de enero de 1941. Perú y Ecuador firmaron este tratado para resolver la disputa fronteriza.
Aunque el tratado buscó establecer una paz duradera, las tensiones fronterizas continuaron en los años siguientes. Punto número 2. Desarrollo económico y territorial. Con el control de las áreas amazónicas, Perú impulsó proyectos de desarrollo en estas regiones, incluyendo la explotación, la exportación de recursos naturales como el caucho, la madera y los minerales. Punto número 3. Aumento de prestigio internacional. La victoria militar aumentó el prestigio de Perú en la región, consolidando su papel como una potencia regional en América del Sur. Punto número 4. Modernización militar. La experiencia del conflicto llevó a una modernización de Fuerzas Armadas peruanas, incluyendo la adquisición de nuevas armas y mejora de estrategias militares. Consecuencias ambientales que se relacionan en Perú. Las consecuencias ambientales en Perú derivadas del conflicto y del contexto de la Segunda Guerra Mundial son variadas, como por ejemplo, punto 1. Explotación de recursos naturales. La expansión territorial en la Amazonía llevó a una mayor explotación de recursos naturales. La deforestación y la extracción de minerales tuvieron impactos ambientales significativos, contribuyendo a la degradación del ecosistema amazónico. Punto 2. Desarrollo de infraestructura. La construcción de infraestructura, como carreteras y asentamientos, para consolidar el control y desarrollar las áreas amazónicas, también tuvo efectos negativos sobre los bosques y la biodiversidad. Punto 3. La contaminación industrial. La industrialización y la modernización militar, en parte impulsada por el contexto global de la Segunda Guerra Mundial, aumentaron la contaminación, el desarrollo de industrias relacionadas con la guerra y la explotación de recursos naturales, generó residuos y contaminantes que afectaron el aire, el agua y el suelo. Punto 4. Impactos a largo plazo. Algunos de estos efectos ambientales se han extendido hasta la actualidad. La deforestación y la pérdida de biodiversidad continúan siendo problemas críticos en la Amazonía, gravadas por actividades económicas e iniciativas durante y después de la guerra. Todo esto contribuye al aumento del racismo en Perú. El periodo de la Segunda Guerra Mundial y el conflicto armado entre Perú y Ecuador, junto con las transformaciones sociales, económicas y culturales de la época, influyeron en la dinámica del racismo en Perú de diferentes maneras. Contexto histórico y cambio social. Punto número 1 serían las migraciones internas y urbanización. La modernización y el desarrollo económico, tanto durante la Segunda Guerra Mundial como después del conflicto con Ecuador, promovieron migraciones internas significativas. Muchas personas de áreas rurales y de ascendencia indígena se trasladaron a otras ciudades en busca de oportunidades. Esto aumentó la diversidad de las zonas rurales, pero también exacerbó las tensiones sociales y raciales, ya que las poblaciones indígenas y mestizas enfrentaron discriminación en el acceso a empleos, vivienda y servicios, influencia cultural y racismo importado. La influencia de potencias como Estados Unidos, que promovieron su cultura a través del cine, la música y otros medios, también trajo consigo actitudes y estereotipos raciales. La difusión de la cultura norteamericana con sus propios prejuicios raciales contribuyó a la adopción de algunas de estas actitudes en Perú, agravando el racismo ya existente contra la población indígena y afrodescendiente. Impactos del conflicto y modernización. Punto número 3. Militarización y jerarquías sociales. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la modernización militar tras la guerra peruana e ecuatoriana fomentaron una cultura jerárquica y autoritaria. En ese contexto, las Fuerzas Armadas y otros sectores de poder a menudo reproducían y reforzaban estructuras racistas, marginando a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Cuarto punto sería la explotación de recursos y desigualdad. La explotación de recursos naturales en la Amazonía y otras regiones habitadas predominantemente por poblaciones indígenas aumentó la desigualdad. Las poblaciones de políticas de desarrollo económico frecuentemente marginaron a estas comunidades, exacerbando las disparidades económicas y sociales, lo que alimentó al racismo estructural y la discriminación, influencias globales y racismo institucional. Punto número 5. Propaganda y nacionalismo. Durante la Segunda Guerra Mundial y el conflicto con Ecuador, la propaganda nacionalista fomentó un sentido de identidad nacional que a menudo se contribuyó en oposición a otros internos, es decir, las poblaciones indígenas y afrodescendientes se fueron estigmando como atrasadas o no modernas. Este nacionalismo excluyendo contribuyó
fortalecer prejuicios raciales y actitudes discriminatorias. Punto número 6. Sistemas educativos y narrativas históricas. La educación y los medios de comunicación durante y después de estos conflictos promovieron narrativas que a menudo invisibilizaron o devaluaron las culturas y contribuciones indígenas y afrodescendientes. Esta falta de reconocimiento y valorización de la diversidad cultural y etnia del Perú contribuyó a perpetuar actitudes racistas.